Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1. Y vamos a mirar un poco. Hoy queremos subrayar el versículo 11 principalmente. Nosotros estamos en este bloque principalmente en que hablamos sobre la información que le dan a David de la muerte de Saúl. Saúl había muerto y David ya hacía 2 días que estaba en Siquelac, después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David, se postró ante él echándose por tierra. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo: ¿qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. Él respondió: los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza, y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy una amalecita. Entonces me dijo: arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque había muerto por la espada. Bueno, y así continúa. Pero es interesante, ¿verdad? Aquí viene el informe. Nosotros podemos mirar y podemos entender dentro de una estructura. Esto continuará, ¿verdad? Con el versículo que tenemos siguiente, que es el versículo 13, hasta el versículo 16. Después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé?
David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. David le dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste: yo he matado al ungido del Señor. Bueno, entonces estábamos diciendo, dentro de una estructura es muy interesante, ¿verdad? Porque una primera parte del 1 hasta el 4 nos ubica primero la realidad, dónde está, qué había sucedido, Saúl que había muerto. Entonces esto nos da como diciendo, terminó una etapa. Porque el primer libro de Samuel nos iba mostrando y nos iba diciendo, ¿verdad?, cuál era la situación que estaba viviendo Israel con el gobierno, con la monarquía de Saúl. En lugar de hacer crecer a Israel, lo único que hacía era matar a su propio pueblo. Incluso iba en contra de su propio pueblo. Y uno de estos era David, que era perseguido continuamente. Bueno, ahora sin embargo comienza el autor sagrado como diciéndote, bueno, ahora comenzamos algo nuevo. Saúl había muerto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú,
razón de mi existencia. Eres tú. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
que una madre no se cansa de esperar. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 1. Los versículos del 1 al 4 decíamos que es un poco como una presentación primero aquí de los personajes, ¿verdad? Saúl, que había muerto, David, que se encuentra en Siquelac. Aquí nos habla de este soldado, de este joven, que escapa, dice, él dice directamente que se escapa del campamento. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con sus tropas rasgadas y polvo en la cabeza. Quiere decir, estando allí ya entre los soldados, ¿verdad?, en la tropa de Saúl, porque seguramente pudo haber estado con Saúl mismo, persiguiendo a David, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante también toda la narración cuando vamos uniendo estas partes. Él, en el versículo 10, estudiamos recién, luego tomé, dice, la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi señor. Oye, preocupa, lleva ya ojo, primero dice que el otro le llama, ¿verdad? Es decir, Saúl, dentro de su ejército que estuvo. ¿Se acuerdan que varias veces Saúl había incursionado contra David? Dos son así las incursiones muy fuertes. En las dos oportunidades muy cercanos a tomarle a David, o sea, a matarlo. Por eso tomó él esa decisión final, ya ahí en el capítulo 27, ¿se acuerdan del primer libro de Samuel? Pero David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos lo piense, eso decía. Bueno, uno de ellos ya cuando él toma decisión. Pero después nosotros sabemos muy bien que él le perseguía a toda costa, ¿verdad? Hasta que tiene que escaparse, tiene que ir, tiene que seguir entonces él luchando por su propia vida. Y por eso ese capítulo 27 nos muestra demasiado bien. En cualquier momento Cauda se contra, esto no se sabe, absolutamente. En cualquier momento puede ser un sarambí. Y entonces nosotros, si estamos desprevenidos, si no nos cuidamos, David, Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Y por eso es que él pasa, ¿verdad? Y se va y se pone a las órdenes de Aquís. Pero él también organiza todo lo que puede, porque después le pide un lugar, no vivir con ellos allí mismo, sino que le pide otro lugar. Y así el rey Aquís le manda a Siquelac. Y allí entonces ellos viven todo con su ejército, David y su ejército. Entonces decíamos, ¿por qué él sale escapando? ¿Por qué él se va? ¿Cuál es su interés? Y posiblemente aquí el interés de este joven es el congraciarse con David. Algo y puedo poner imagina que si es que él estuvo entre estos soldados que fueron detrás de David con Saúl para poder matarlo, para poder liquidarlo. Entonces sabe cuál era también la rivalidad o cuál era la problemática entre Saúl y David. O tal vez podemos ir un poco más todavía. Puede ser que uno de estos hombres, a pesar de que David no lo conoce, ¿verdad? Porque él le pregunta de dónde eres, quién eres, muy pareyú. Entonces posiblemente ya es alguien que se insertó, entró, se enroló al ejército de Saúl posteriormente de cuando David era el jefe, ¿verdad?, del ejército. Aunque siempre es un poco difícil, ¿verdad?, conocer a todos, pero en fin.
Tal vez por ahí podríamos decir, si él ya estaba enrolado en tiempo de David, por lo menos él le conocería a David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor.
hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 8 de noviembre. Leemos nosotros la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Estamos en el capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Apellido continuañan de San Pablo. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental apenas a Eiku y agendúa por todas partes. Sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, yo y Pablo. Y digo normalmente ya hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Ya ella piñante, frase famosa ya de Pablo no. Pablo dice, hagan lo que yo hago. Imiten mi ejemplo. Pombo es agüeya. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice, queridos amigos, como cristianos? Quiere decir que tenemos que ser coherentes. La palabra clave del día de hoy, lleva leitmotiv, idea central de la palabra del Señor para este día es hagan lo que yo hago. Porque quiere decir que somos auténticos. Quiere decir que somos coherentes con aquello que nosotros decimos que vivimos. Porque llevo cristiano, llevo. Jalandé cristiano, entonces, Ericuana cristiano, Sharamo, lleva. Y cada uno de nosotros tiene que vivir de acuerdo. Apela Pablo y Añandeina. Upeya bebe y coana apeyapo la shayapoa. Porque la shayapoa es la vida de un verdadero cristiano comprometido con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y estamos mirando este capítulo primero. Estamos con el versículo 11 también. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Aquí entonces subrayamos este aspecto. Sabemos dentro de la cultura, ¿verdad? La cultura oriental, y en la Biblia encontramos continuamente el hecho de rasgar las vestiduras. Es un signo muy interesante que también tendríamos que estudiar bien dentro de la costumbre, el rasgarse las vestiduras, un signo de dolor, un signo de angustia, un signo de que aquí las cosas no van bien, entonces rasgar las vestiduras. Me la añadimos posible por decir. Estamos totalmente tocados por aquello, por el enojo o por algo que no nos gusta, que no nos fue bien. Entonces el versículo 11 con esto demuestra que todavía hay, ¿qué cosa? Que todavía hay fidelidad en David. Fíjense, a David siempre, decíamos, en el primer libro de Samuel se le presentaba luego como un hombre muy fiel, ¿verdad? Como un hombre que hacía las cosas como tenía que ser, a pesar de que Saúl lo perseguía y lo perseguía a muerte. Pero él se mantiene fiel. Nunca quiere hacer justicia él por sí mismo, sino que deja en manos de Dios. En una oportunidad luego había dicho, ¿verdad? No. Cuando los soldados le insisten, capítulo 24, ¿verdad? Le insisten. Ahí Dios te puso en tus manos para que lo mates. Sin embargo, David dice, no puedo levantar la mano contra mi Señor, no puedo levantar la mano contra el ungido de Dios. Y aquí, con esta otra actitud, también podemos decir lo mismo. David, él ahí entonces entra en esta situación en que reconoce, llora, se aira, porque tomó sus vestidos y los rasgó. Tomó sus propios vestidos y los rasgó. Quiere decir que aquí él también entra en esta situación de, no digo incomprensión, pero sí de dolor por lo que está pasando el pueblo de Israel y sobre todo porque ha muerto el ungido del Señor, el Tendotá. Fidelidad total. David siempre le tiene a Saúl hasta las últimas consecuencias, y hasta el último momento. Fíjense que ya ha muerto Saúl. Y sin embargo, David no hay que agarrar 3x3 un bocapú, bebé. Por fin nomás, no ayer, o lo que sea. Sino que él mira, entiende, sabe y dice, aquí este es el ungido del Señor. Se rasga, pero continúa. David se rasgó. Todos los que estaban con él hicieron también lo mismo. Es decir, dentro de esta cultura y dentro de esta fidelidad que tiene David y que es contagiante porque todos los demás también, como ejército o como personal que estaba con él, más de 600 soldados, ahora y aquí entonces nos hace entender eso. Tomó sus vestidos, los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Así es que entonces, para nosotros es ya esta una gran enseñanza. Como me uñande, por eso yo digo siempre, las actitudes son importantes. Como me uñande o describí sobre las actitudes. David tiene una actitud de fidelidad impresionante. Porque a veces ahí que tú tranquilamente, oye, hombre, lleva su mamá nomás a ver Saúl, pero a pobre allí a David, Juana Mara, por fin. Y además podría haber sido grosero, que no vamos a decir aquí ninguna palabra, ¿verdad? Ninguna grosería, pero David podría haberlo hecho. Sin embargo, no lo hace. Guarda fidelidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquellas damas de la nobleza cuyas conductas fueran reprobables, que escandalizaran con su viudez, o que por alguna circunstancia no pudieran contraer matrimonios política o económicamente ventajosos, se convertían en un vergonzoso lastre para sus familias. Por eso sus padres las obligaban a vestir los hábitos religiosos, las confinaban de por vida en los conventos y mediante la entrega permanente de jugosas donaciones les compraban una vida cómodamente laxa y discreta, protegida por el silencio cómplice de las superioras que parecían más celestinas que abadesas. En este sentido, el monasterio de San Arcángelo Abaiano de Nápoles se ganó a pulso la reputación de ser el refugio ideal de todas las aristócratas díscolas de Italia. Pero llegó el momento en que los ecos de las fiestas y encuentros amorosos que allí se celebraban trascendieron los muros. Y entonces el preocupado arzobispo de la ciudad, cardenal Scipione Reviva, tomó cartas en el asunto en 1556 y encargó de su reforma al reputado sacerdote y abogado Lancelot Avelino, quien una noche entró por sorpresa al convento y encontró a las dudosas monjas con sus amantes, a los que expulsó sin contemplación, y a continuación promulgó un rígido reglamento que incluía clausura radical, ayuno y oración constantes, so pena de excomunión para quien infringiera las normas. Tales medidas, como era lógico, le granjearon la enemistad de los frustrados galanes y las ardientes profesas, quienes decidieron asesinarlo, y para el efecto contrataron unos sicarios, que después de acuchillarlo en la cara y la garganta supusieron que estaba muerto y lo abandonaron en la calle, de la que fue recogido y llevado a la residencia de San Pablo, que los clérigos regulares, llamados teatinos, poseían en Nápoles. En cuestión de horas sanó milagrosamente. Las heridas se cerraron solas, las cicatrices desaparecieron y sin arredrarse el temerario Lancelot Avelino logró la conversión de las monjas y transformó el claustro en ejemplo de vida monacal. Lancelot Avelino, nacido en Castronuovo, Italia, en 1521, recibió una piadosa formación cristiana que luego complementó su tío, el sacerdote Cesare Apella, quien más adelante lo envió a Venecia, en donde completó sus estudios de matemáticas, humanidades, literatura, música y filosofía. Dada su inclinación a la vida religiosa, se preparó en teología y en 1545 fue ordenado sacerdote, pero con el deseo de ayudar a los más desamparados optó por especializarse en derecho canónico y civil. Tras doctorarse en leyes, se olvidó momentáneamente de su ministerio sacerdotal, entró al servicio del Tribunal Eclesiástico de Nápoles y comenzó a brillar como abogado. En una de sus disertaciones ante los jueces en defensa de un amigo suyo, Lancelot Avelino deslizó una mentira que exoneró de toda culpa a su cliente, pero esa noche, mientras oraba y leía las Sagradas Escrituras, le sacudió el corazón el versículo 11 del primer capítulo de Sabiduría, que dice: una boca mentirosa da muerte al alma. E inmediatamente abandonó los estados judiciales, se retiró a meditar y a orar, y en esas circunstancias conoció al jesuita Diego Laínez, quien le devolvió el amor a Jesús crucificado a través de los conmovedores ejercicios espirituales de San Ignacio. Por el empeño y celo apostólico que le imprimió a su ministerio, el arzobispo de Nápoles le encomendó la misión de reformar, de acuerdo con las disposiciones del Concilio de Trento, los relajados conventos de la ciudad. Y la severidad con la que encaró esa tarea por poco le cuesta la vida al padre Lancelot Avelino, pues del último atentado que le cometieron se salvó milagrosamente, y durante su convalecencia en el monasterio de los teatinos se convenció de que por voluntad divina era en esa orden de los clérigos regulares, que propendían por la santificación del sacerdocio, en la que debía permanecer. Entonces ingresó a ella el 30 de noviembre de 1556 y cambió su nombre por el del apóstol Andrés. Luego de cumplir el noviciado con brillantez y humildad,
Su ejemplo fue aprovechado y se le encomendó la formación de los novicios, cargo que San Andrés Avelino desempeñó por 10 años. Pero alternaba estas funciones con su elocuente predicación. Al mismo tiempo dictaba filosofía, teología en el seminario. Más adelante fue superior de varias casas de la congregación y fundó otros conventos en Piacenza, ciudad en la que San Andrés Avelino corrigió de tal manera las disipadas costumbres de sus habitantes que los comerciantes, taberneros y regentes de casas de juego se quejaron ante el duque de Parma porque los estaba dejando sin trabajo. Y fueron tan convincentes los argumentos con los que se defendió que la duquesa lo tomó como su confesor y lo nombró director espiritual de la casa ducal. Abrió otro monasterio en Milán por solicitud del cardenal San Carlos Borromeo, de quien terminó siendo su asesor y confidente, y aunque en varias ocasiones le ofrecieron el episcopado, San Andrés Avelino no quiso aceptar por considerarse indigno de esa distinción. Durante la peste que asoló a esa ciudad en 1576, vació el granero de su convento para alimentar a los hambrientos que deambulaban por las calles, y con abnegación San Andrés Avelino cuidaba personalmente a los enfermos. En 1582 retornó a Nápoles y de todas partes de Italia acudían a él en busca de consejo, de sanación y dirección espiritual. Permanecía en el confesionario buena parte del día, escribía sin desmayo. Su obra, que fue compilada en 7 volúmenes, es texto de consulta obligatoria para los teatinos. Desgastado por su febril labor pastoral, San Andrés Avelino murió a los 88 años en Nápoles, en el momento en que comenzaba a oficiar la Santa Misa, el 10 de noviembre de 1608. Fue canonizado por el Papa Clemente XI en 1712. Por eso hoy, 8 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Andrés Avelino que nos ayude a decir siempre la verdad. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo.
siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 1, en realidad vamos nosotros hasta el 16. Y aquí decíamos dentro de nuestra estructura que lo ponemos casi 4 pequeños bloques importantes. La situación donde se encuentra David, este joven que se escapa del campamento de Saúl, que viene y que le informa, termina con el informe, diciendo en el versículo 4, Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Enseguida comienza un diálogo, es decir, David se encuentra y entra en acción. Pero ¿cómo sabes? Es como que queda estupefacto. Allí, ¿cómo sabes que murieron? Sobre todo porque muere su hijo Jonatán y muere con su padre, ¿verdad? Es decir, con Saúl, los dos, hijo y padre. Y era muy amigo, evidentemente, de David. Y ante esta situación, él pregunta al joven que le trajo la noticia. El joven, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que Saúl, su hijo Jonatán, ha muerto? Esto es también para no levantar falsa noticia. Nosotros decimos, oye, esto es falsa noticia. ¿Cómo? Y justamente ¿cómo sabe? Y él comienza a decirle, casualmente me encontraba en el monte Gilboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza. Algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás,
Al verme, me llamó, yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sabría, ¿verdad? No sobreviviría absolutamente. No sabría cómo hacer, ¿verdad? Porque este se está por morir. Vaya. Entonces dice que luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y he traído, ¿verdad? Después de haberlo matado, recoge la corona y el brazalete y ahora le trae a su señor. Entonces dice, David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos subrayando. En esta narración. Aquí comienza la tercera escena, podemos decir. Una tercera escena. En que David se duele, o mejor dicho, en que la teología del autor sagrado nos está queriendo mostrar la fidelidad de David. La fidelidad de David. ¿En qué sentido? En que nosotros podríamos haber esperado aquí, después de todo lo que ya leímos y todo lo que sabemos de esa persecución continua de Saúl a David, que lo quería hacer, tiene que escaparse, ir con los filisteos, va a vivir en Siquelac. Incluso David siempre luego fue presentado como una persona muy fiel. ¿Se acuerdan que con Aquís también? Porque Aquís, incluso el rey filisteo, le llega a nombrar a David como su propio guardaespaldas. Imagínense, acérrimo enemigo de Israel siempre, como eran los filisteos. Sin embargo, David aparece nada más y nada menos como guardaespaldas. Con esto el autor sagrado, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Que sí que el tipo es un hombre de palabra. Y entonces, por eso que es interesante la figura de este Tendotá. Ojalá que nosotros también así, o sea, la fidelidad, ¿se dan cuenta? Fidelidad a la palabra. No le va a traicionar. Así que tenemos que entender, estudiar y conocer. Son las actitudes, las esenciales, para que nosotros entendamos y la pongamos también en práctica después. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.